Desde la plataforma informativa de la Clúster Prensa es un gusto saludarlos. Hemos hecho un esfuerzo informativo por recoger desde los 4 puntos cardinales cuál es la lectura, la realidad geopolítica, social, económica de lo que está pasando en Venezuela. Para ello pues hemos recogido la información dada a los medios de comunicación nacional e internacional en Washington en la rueda de prensa que presentó el presidente Iván Duque y el presidente Donald Trump. Como homólogos plantean una posición unánime en realidad a los pasos que se darán en relación a la situación de Venezuela. Asimismo hemos recogido la lectura de días anteriores de la Cancillería antes de que se diera esta problemática, esta realidad sociopolítica en Venezuela del canciller en relación a la paz. Asimismo hemos recogido en la rueda de prensa que se dio en el Congreso de la República el día de hoy la lectura de una bancada del Congreso de la República en relación a una posible intervención de los Estados Unidos con la anuencia y con la aprobación del presidente Iván Duque. Creemos que estos 4 puntos cardinales reúnen una lectura objetiva, imparcial y desde diferentes ópticas de hacia dónde va Colombia en esta realidad histórica, en el marco de un acuerdo de paz, de un posacuerdo que también tiene sus matices, pero que tiene también una incidencia en esta lectura regional y la posición de Colombia frente a Venezuela. Este es el documento que les dejamos a la opinión pública para que nos acerquemos a la realidad objetiva de lo que está pasando en la región. Esta es la propuesta informativa de la www.clustertv.net con el apoyo del Centro de Investigaciones en Comunicaciones para Iberoamérica y por supuesto con la presencia de la prensa, la radio y la televisión de la www.clustertv.net. Esta es parte de la locución formal dada a medios de comunicación internacional en Washington por el presidente Iván Duque en relación a lo que será esta realidad política, social, económica en la región en el marco de una posible confrontación con presencia de los Estados Unidos en la frontera o en el territorio de Colombia. Con el presidente Donald Trump compartimos ese objetivo, liberar a Venezuela de la dictadura, un objetivo que comparten la gran mayoría de países del hemisferio y que también comparte la gran mayoría de países de la Unión Europea. Asimismo, en la rueda de prensa del presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, manifestó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuál es su plan en relación a la situación, a la lectura que se está teniendo sobre la realidad venezolana y la constante, permanente presencia de un discurso bélico, una posible intervención de este país en Venezuela. Obviamente con la presencia o la anuencia o la participación de Colombia. En este sentido, estas son las propuestas o planes que plantea el presidente de los Estados Unidos. Yo siempre tengo un plan B y C y D y E y F, pero hay muchos planes y veremos hacia dónde nos dirigimos. La posición del Congreso de los Estados Unidos fue tajante en definir cuál va a ser la posición de los Estados Unidos frente a la presencia de tropas o una posible invasión del ejército de los Estados Unidos en Venezuela. Esta es la posición del Congreso. Quiero aclarar a nuestros testigos, a quienes nos observan. La intervención militar de Estados Unidos no es una opción. El Congreso decide cuándo y cómo se usa el servicio militar en todo el mundo y no apoyará una intervención militar en Venezuela. Asimismo, y en este orden de ideas, el presidente Iván Duque, en idioma inglés, se pronunció frente a los medios de prensa y periodistas presentes en Washington, manifestando cuál era su lectura en esta realidad sociopolítica regional en la posición de Colombia frente a esta crisis que enfrenta la región frente a la realidad de Venezuela.
Tenemos que darle un mensaje muy fuerte a la dictadura. Obstruir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad. La urgente necesidad de permitir el ingreso de ayuda humanitaria para atender a la sociedad venezolana. Colombia se ha ofrecido y seguirá ofreciendo su territorio para la llegada de ayuda humanitaria. Y hacemos un llamado claro para que se entienda por parte de la comunidad internacional que impedir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad por parte del dictador Nicolás Maduro. Creo además que las herramientas que se han venido empleando para el cerco diplomático con los Estados Unidos, con el Grupo de Lima, con Canadá y recientemente con la Unión Europea es un mensaje muy contundente de reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y propiciar en cabeza de él una transición hacia la democracia. Con el presidente Donald Trump compartimos ese objetivo, liberar a Venezuela de la dictadura, un objetivo que comparten la gran mayoría de países del hemisferio y que también comparte la gran mayoría de países de la Unión Europea. De manera que seguiremos trabajando en esas líneas. Y quiero también decir, por último, que durante estos días en Washington voy a tener la posibilidad de dirigirme al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y a otros organismos multilaterales para hablar no solamente de la agenda de desarrollo de Colombia, sino hacer énfasis en que tenemos todos que unirnos para facilitar la transición hacia la democracia en Venezuela por el bien del hemisferio, por el bien del pueblo venezolano, por el bien de Colombia. Es el sentimiento de fondo de la representación de la Cancillería de Colombia ante el mundo en este nuevo marco de la posible confrontación en la que Colombia podría estar incursa frente a Venezuela, con la anuencia del marco de la entrevista que tendrá el presidente Iván Duque con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué representa esta caminata para los colombianos en el exterior, para los colombianos que no están en el territorio colombiano? Los compatriotas en el exterior, este es un día de unidad nacional, es la manifestación colectiva de que Colombia rechaza el terrorismo, lo rechaza, no quiere terrorismo, quiere paz y quiere vivir y trabajar tranquilamente. ¿Esta es una marcha por la paz? Es una marcha contra el terrorismo y naturalmente para señalar que Colombia lo que quiere es paz y tranquilidad. ¿Cuál es el mensaje para las víctimas? En este caso no solamente para las víctimas de este lamentable asesinato de la policía, sino de los civiles también en el campo, en las regiones. Es un mensaje de solidaridad, es un mensaje de afecto, es un mensaje de cariño y es un mensaje que transmite un propósito común, el propósito común de superar el terrorismo, de dejarlo atrás, de superar la violencia, de dejarla atrás y avanzar en la construcción. Hoy se está marcando un nuevo momento para la historia de Colombia. No hay ninguna duda, esta es una manifestación colectiva que tiene que ser escuchada. Para Clúster Radio y Clúster Televisión desde Bogotá, Colombia, Congreso de la República, en esta rueda de prensa que acaban de dar diferentes bancadas determinadas como independientes sobre el posible involucramiento de Colombia en una guerra con Venezuela. Este es el planteamiento que acaban de dar diferentes congresistas del Parlamento de Colombia. En este sentido, esperamos que consulten nuestra plataforma informativa alrededor de esta propuesta informativa. Muy bien, si hay algún tipo de preguntas, con el mayor gusto, las dirigen por favor. Bueno, la primera va enfocada en lo que hace pocos días anunció la misma Cruz Roja Internacional, en la que pide respeto a la palabra ayuda humanitaria. Y dice respeto porque dicen ellos, según lo que dice la Cruz Roja, es que ayuda humanitaria se da cuando hay un conflicto armado interno, cuando hay un conflicto internacional o cuando se presenta un desastre natural. Y por eso han decidido apartarse de lo que está pasando hoy en Cúcuta. ¿Qué opinión les merece eso a ustedes? Y al apartarse de esto, la Cruz Roja, ¿ustedes creen que lo que hay allí es algo más y no una supuesta ayuda humanitaria? Y la segunda pregunta va enfocada, y si esto es lo que dice la Cruz Roja, ¿Colombia no necesitaría una ayuda humanitaria con más de 2.000 desplazamientos internos que se están presentando en este momento? Yo creo que el gobierno colombiano está actuando equivocadamente en relación con el tema de Venezuela en general y en particular sobre este punto, porque efectivamente la manera como se está utilizando
e instrumentalizando el concepto de ayuda humanitaria puede ser interpretado como una provocación que atizaría la polarización política que vive hoy Venezuela. A mí me parece que una acción humanitaria, si aceptáramos que efectivamente se requiere una acción humanitaria hacia Venezuela por las circunstancias que ya conocemos, pues debería encargársele a organismos internacionales que gozan del estatus para acometer acciones humanitarias. Incluso debería encomendársele a la Iglesia Católica, por ejemplo, o a la Cruz Roja Internacional, o a los organismos del sistema de Naciones Unidas. Y ello, por supuesto, implicaría que Colombia asumiera una conducta distinta a la que está asumiendo actualmente. Y quiero insistir en lo siguiente: el punto nuestro no es defender el gobierno de Maduro, colocarse en uno u en otro lado de los polos enfrentados en Venezuela. El punto nuestro, y en ese sentido hemos redactado esta comunicación, es que Colombia no se preste para una acción militar y que no preste un centímetro de su territorio para una acción militar de Estados Unidos que agreda a Venezuela y que incentive un desenlace violento de la situación venezolana. Y por eso insisto en lo que acaba de decir Ángela María Robledo. Nosotros nos inclinamos más bien porque la acción de la comunidad internacional hacia Colombia está en consonancia, por ejemplo, con iniciativas como las que lideran hoy México, Uruguay y la Unión Europea, y esa debería ser la política exterior de Colombia en relación con el tema venezolano. Senadora Aida, ¿usted considera que el hecho que el plan de desarrollo del presidente Iván Duque no haya integrado recursos para el proceso de paz es la terminación del acuerdo de paz en Colombia? Sí, no solamente para eso, sino que no ha integrado tampoco recursos para la restitución de tierras. Yo visité la semana pasada la Agencia Nacional y tienen una ínfima parte, es decir, que ellos van a trancar el hecho de la restitución de tierras, pero además de eso el área rural también quedó por fuera del plan de desarrollo. No existen campesinos en este país, es una cosa extremadamente notoria contra la paz en Colombia. Hay una ruptura del Estado en la posición que tiene el Centro Democrático como organización política de poder en la nación frente a la democracia y el Estado de Derecho. La razón de ser del Centro Democrático es la guerra, no lo han demostrado en 8 años anteriores y ahora mismo. Es que no les basta con la guerra interna, entonces ahora patrocinando una guerra externa. Senador, ¿qué representa que el plan de desarrollo nacional que presenta el presidente Iván Duque, que representa este cuatrenio del proceso no solamente de paz que ha firmado el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, y como un resultado de ello la creación de un partido político que hoy es legítimo, no haya sido incluidos los recursos en esa propuesta de plan de desarrollo nacional? Ustedes interpusieron una carta esta semana a las Naciones Unidas. ¿De qué se trata esa carta y cuál es el propósito final del acuerdo de paz? ¿El acuerdo de paz en este momento está a punto de terminarse o cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Bueno, no, nosotros lo que estamos exigiendo al gobierno es que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya específicamente un capítulo que hable del compromiso del Estado colombiano en la implementación de los acuerdos y que como consecuencia de ese capítulo específico en el plan multianual de inversiones también se asigne el presupuesto, las partidas necesarias para que los compromisos del Estado en estos próximos 4 años se cumplan, porque pueden haber manifestaciones de voluntad, pero si eso no está incluido tanto en un capítulo específico como en el plan plurianual de gastos e inversiones, no va a haber realmente implementación, de manera que ese es el llamado y la exigencia que le estamos haciendo al Estado colombiano. Con respecto a la carta, nosotros lo que le hemos expresado al Consejo de Seguridad es nuestra decisión de adelantar lo necesario para que se cumpla y se haga realidad un punto del acuerdo que hace referencia a la necesidad de un pacto político nacional que abarque todos los sectores de la sociedad colombiana para llegar a erradicar definitivamente la violencia y el uso de las armas en política aquí en Colombia. En este momento también hay una oposición bastante radical de parte del Estado frente a la Jurisdicción Especial para la Paz.
El hecho de que la Jurisdicción Especial para la Paz no tenga el respaldo de Presidencia de la República, de esta mirada del Centro Democrático como partido dominante en el Congreso de la República y de muchos hechos de la política nacional, ¿qué implica para el proceso de paz? Bueno, es una amenaza porque prácticamente deja sin seguridad jurídica el acuerdo, a quienes firmamos el acuerdo. Por eso nosotros estamos llamando a la comunidad internacional y por supuesto a la sociedad colombiana a que exijan que se cumpla cabalmente lo que está pactado. Esta rueda de prensa que se acaba de realizar acá finalmente, ¿qué representa esta posible involucramiento de Colombia en una guerra con Venezuela, digamos que con el respaldo, con el aval de Estados Unidos? ¿Qué representa para la paz en Colombia igualmente? Es obviamente una amenaza porque es una irresponsabilidad, por decirlo menos, pretender que nos vamos a prestar para desatar un conflicto de características internacionales y que no vamos a sufrir las consecuencias máxime cuando tenemos más de 2.600 kilómetros de frontera con Venezuela. Es una verdadera irresponsabilidad y es exponer al pueblo colombiano a las consecuencias de un conflicto armado internacional. ¿Ese conflicto internacional también tendría implicaciones nacionales? O sea, ¿podríamos volver a la guerra interna en Colombia? Por supuesto que es volver a traer la guerra a este país, lo que estamos tratando de cerrar. Gracias, senador. Para Clúster Radio, Fernando Ballesteros, desde el Congreso de la República, le reporto. Para Clúster Prensa, ¿de qué manera se concatenan estos hechos que ustedes exponen en esta carta como una posición unilateral del presidente Iván Duque de tomar la decisión de llevar a Colombia a una confrontación de guerra con Venezuela y el apoyo de los Estados Unidos? Uno. Y dos, ¿cuáles son los mecanismos internacionales que activarían ustedes como parte del establecimiento colombiano, como parte del Parlamento colombiano, para que se evite esta situación? Bueno, nosotros lo que hemos visto es una actitud que se ubica en el terreno de una especie de ambigüedad complaciente. El entonces candidato Iván Duque, candidato a la presidencia, dijo que de ninguna manera su gobierno estaría dispuesto a apoyar una intervención militar en Venezuela. Pero hemos visto que durante todos estos meses el gobierno ha ido construyendo de facto una posición, que es una posición en la cual, sin declaraciones en algunos casos, con declaraciones en otros, se va construyendo el camino para que un día nos despertemos con miles de marines estadounidenses en nuestro territorio. Es francamente inadmisible y por lo tanto anuncio que vamos a convocar un debate de control político en el cual vamos a citar al candidato presidencial, canciller de la República, doctor Carlos Holmes Trujillo, a que nos explique cómo es posible que guarde absoluto silencio frente a una declaración como la que hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos en la frontera entre Colombia y Venezuela con relación a impulsar una intervención militar. O cómo es posible que responda en tono airado cuando le preguntan los medios si le ha tocado, en la reunión que tuvo lugar en Washington, si ha tocado el tema con el consejero de seguridad, el señor Bolton, sobre el envío de tropas a Colombia por parte de Estados Unidos. Esa actitud es una actitud en la cual de facto se está construyendo un camino para una intervención militar, y este no es ningún tipo de llamado apocalíptico que hacemos determinado tipo de organizaciones, congresistas y personalidades en Colombia, sino lo que ha dicho de una manera clara y contundente el propio presidente de Estados Unidos, quien ha señalado en múltiples oportunidades que la opción militar está en la agenda de Estados Unidos. Y están trabajando en ese sentido, y desde este punto de vista nosotros vamos a hacer, para responder a la segunda pregunta, todos los esfuerzos a los que haya lugar. Ya anunciamos aquí nuestra acción en el Congreso, pero también vamos a movilizarnos. Por supuesto que vamos a entrar, como lo estamos haciendo, en contacto con las instancias internacionales que promueven, y aquí lo anunció Ángela María, una salida dialogada
a la crisis venezolana. Creemos que la comunidad internacional no tiene una postura monolítica frente a lo que está ocurriendo. El Vaticano, sectores de la Unión Europea, gobiernos muy importantes en el concierto latinoamericano se han pronunciado por una salida dialogada que tome en cuenta factores como por ejemplo una salida a la crisis económica que tiene Venezuela, una salida democrática con mecanismos que pueden incluir la convocatoria de elecciones, tanto de la Asamblea Nacional como también elecciones presidenciales, como también una transición en términos de reformas constitucionales que se podrían ver en Venezuela, obviamente pactadas por los sectores que hoy están en discusión. Bueno, esa salida hay que considerarla y creemos nosotros que es una salida que indica una dirección a la posibilidad de resolver los problemas que tiene hoy Venezuela y no de agudizarlos como quieren sectores extremistas en Washington, en Colombia y en la propia Venezuela. Senador Cepeda, bueno, es también precandidato. Juan Carlos Batón de Noticias Caracol. ¿Le escuché bien o usted está viendo dos preguntas? ¿Le escuché bien o usted está proponiendo también la posibilidad de una salida democrática en Venezuela a través de unas elecciones presidenciales? Es decir, que Maduro de alguna manera y democráticamente diga vamos a hacer elecciones presidenciales. Es la primera y ya luego la segunda, pero por favor. No, está claro que en los gobiernos de México, Uruguay, sectores de la Unión Europea han planteado que en un escenario de diálogo y de negociación interna, respetando la voluntad de la oposición venezolana y del gobierno de Nicolás Maduro, se puedan concertar esos escenarios, y nosotros vemos eso como un proceso normal en una situación de crisis. Así que si hay un acuerdo sobre ese particular, por supuesto que nosotros respaldamos toda acción que pueda resolver de una manera pacífica, democrática, deliberativa, la difícil situación que tiene Venezuela hoy. Mi segunda inquietud, que me causa extrañeza además, ustedes hablan del pueblo venezolano, pero en Venezuela no es un secreto que están los helenos, en Venezuela no es un secreto que están los disidentes de las FARC, en Venezuela no es un secreto que hay toda una parafernalia también contra Colombia, y políticamente hablando, eso no es un secreto para nadie, y que hubo un ataque a la escuela de cadetes donde murieron unos muchachitos. Sí, frente a lo cual nos hemos pronunciado tajantemente. Exactamente. Que hay también ataques a oleoductos que acaban con la naturaleza a propósito del amor a la naturaleza, y que hay ataques contra la población civil también. Entonces yo sí quisiera ver desde la óptica de Venezuela y lo que está pasando con los que están allá y le están haciendo al país, ¿ustedes qué piensan como grupo? Nosotros rechazamos cualquier clase de intento por llevar a una espiral de violencia la situación que hay. Estamos en este caso dirigiéndonos concretamente al gobierno del presidente. El presidente es el que conduce la política exterior de nuestro país, por lo tanto tiene una responsabilidad de primer orden en esta materia. Pero por supuesto también nos dirigimos a los sectores que desde Venezuela están incentivando esa confrontación. No vemos con buenos ojos que en el día de ayer se anuncie que habrá misiles en la frontera. Ni estamos de acuerdo con que organizaciones armadas promuevan tal o cual acción que agudice esa posibilidad. Así que en eso no tenemos posiciones, eso sí, nosotros no tenemos posiciones ambiguas. Cualquier factor que lleve a una confrontación militar, bélica, nosotros lo rechazamos. Y para que quede claro, hemos interpelado de una manera directa al Ejército de Liberación Nacional con relación a lo ocurrido el pasado 17 de enero en la Escuela de Cadetes General Santander. Todas las personas que estamos en esta mesa y las organizaciones y los partidos políticos nos hemos pronunciado de manera tajante, como también nos hemos pronunciado de manera crítica frente a la salida que le ha dado el presidente y su comisionado de paz a esa crisis, que es interrumpir, acabar con la posibilidad de un diálogo, aplazar lo que hemos intentado en Colombia desde hace tanto tiempo, que es una paz completa. Así que en eso tenemos posiciones muy claras. Muchas gracias. No, incluso diría Juan Carlos que valdría la pena revisar la carta
que suscribimos desde las comisiones de paz para el ELN, ¿cierto? Donde de manera contundente, como lo dice el senador Iván Cepeda, los instamos a un cese a la violencia. Eso está claro, pero también está clara nuestra voluntad, como lo ha expresado el Consejo Nacional de Seguridad y el mismo Papa Francisco, acaba de pasar la conferencia episcopal de los obispos colombianos y terminan con una invitación al gobierno nacional y al ELN de nuevamente buscar sentarse a la mesa, porque la guerra no trae sino guerra y dolor. Y como aquí nos lo han dicho quienes vienen de los territorios, la guerra les afecta de manera profunda a ellos, a nosotros aquí no. Por eso ha sido tan difícil saber que hay que valorar estos procesos de acuerdo. Pero contundentemente, como lo dice Iván, allá estuvimos marchando, estuvimos acompañando a las víctimas, pero eso no obsta para que no insistamos en que hay que salir de esta guerra y que hay que buscar la paz completa. No vamos a cansar de decirnos, queremos y necesitamos en Colombia una paz completa. Muchas gracias. Yo quisiera agregar sobre este interrogante, Juan Carlos, es que, digamos, nada puede justificar, y a juicio nuestro, nada justifica una acción militar con relación al conflicto en Venezuela. Ni la presencia del ELN en el territorio venezolano, ni los hechos de guerra que ocurran en Colombia, ni siquiera el conflicto diplomático que hemos vivido en el último tiempo entre Colombia y Venezuela. Nada justifica una acción militar en relación con la crisis venezolana. Más aún, una acción militar externa, en este caso de Estados Unidos, a quien más termina conviniendo, a quien más termina favoreciendo, es a quienes están en armas. El Ejército de Liberación Nacional, que se llama de Liberación Nacional, es pensando en un enemigo externo, es pensando en liberar al país, entre comillas, de la presencia de Estados Unidos. Luego entonces una presencia militar le casa perfecto. Y eso, por supuesto, alejaría la posibilidad de una paz en Colombia. Nosotros somos incansables luchadores por la paz. Y por eso reclamamos que ojalá no solo evitemos un conflicto bélico con Venezuela, sino que ojalá también en Colombia reabramos el escenario de diálogo con el ELN que permita, sobre la base de un cese al fuego, avanzar en una negociación que permita una paz completa en el país. Es más, quizás una acción militar sobre Venezuela a quien más le convenga sea el propio Maduro, para consolidar su unidad interna alrededor de una consigna contra la agresión de un país extranjero. Hay entre quienes firmamos la carta 22 congresistas pertenecientes a la bancada alternativa de las fuerzas de oposición, 368 organizaciones sociales, plataformas por la paz, organizaciones territoriales y nacionales, para mencionar simplemente una de ellas. La carta está suscrita por la Central Unitaria de Trabajadores, está también FECODE y muchas otras. No voy a hacer aquí la enunciación, ustedes van a tener acceso al documento, y por 313 personalidades, para mencionar una de ellas simplemente, está el expresidente Ernesto Samper, también el exconstituyente y exministro Álvaro Leiva y muchas otras personas que hemos firmado esta comunicación. El propósito de la carta es el siguiente. Como ustedes saben, en el día de mañana el presidente Iván Duque tiene prevista una reunión en Washington con el presidente Donald Trump, y hemos considerado que es una ocasión oportuna para transmitirle al señor presidente un mensaje muy claro. Enunciamos en la carta 6 hechos que consideramos denotan claramente una actitud ambigua y complaciente del gobierno nacional frente a una eventual participación en acciones militares y bélicas en Venezuela y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Esas 6
situaciones, por mencionar simplemente alguna de ellas, tienen que ver con episodios en los cuales, frente a una declaración hecha por el Grupo de Lima, en la que otros gobiernos de la región expresaron claramente su oposición a cualquier forma de uso de la fuerza de intervención militar en Venezuela, el gobierno colombiano decidió no suscribir esa declaración. O también en días recientes vimos cómo una vez reunidos en Washington, el señor canciller Holmes Trujillo con el consejero de seguridad, el señor Bolton, una vez que se había producido ese episodio en el cual el señor Bolton nos había hecho llegar el mensaje de que era posible desplegar en el territorio colombiano 5.000 unidades, 5.000 soldados o tropas, como dice la nota que presentó ante una rueda de prensa de manera supuestamente casual. El señor canciller de la República no tuvo ni siquiera a bien decirnos si había tocado este importante tema con el señor Bolton. Y así, las declaraciones, por ejemplo, del actual embajador de Colombia en Washington, declaraciones abiertamente proclives a una intervención militar, las situaciones que tienen que ver con el hecho de que el presidente no se ha manifestado de ninguna manera con relación a todos estos hechos preocupantes, por ejemplo, ante la visita que hizo en días recientes el jefe del Comando Sur de Estados Unidos a la frontera entre Colombia y Venezuela. En fin, nosotros le decimos en esta carta al señor presidente Duque que quienes estamos suscribiendo esta comunicación le manifestamos categóricamente nuestro rechazo ante cualquier posibilidad que tenga que ver con que Colombia participe directa o indirectamente en una acción militar contra Venezuela, sea prestando su territorio, prestando su suelo, su espacio marítimo o aéreo, sea de alguna manera incentivando o participando en una guerra civil en Venezuela, sea observando pasivamente cualquier acción que tenga que ver con esa intervención militar por parte, por ejemplo, del ejército de los Estados Unidos. Nosotros decimos en esta carta que después de 60 años de conflicto armado y de haber estado trabajando en estos últimos años, pero en general trabajando toda nuestra vida por la paz en Colombia, no vamos a asistir como espectadores pasivos ante esa terrible posibilidad que creemos dejaría un saldo de destrucción, muerte y sufrimiento, no solamente para el hermano pueblo de Venezuela, sino también para nuestro pueblo y en general para toda la región latinoamericana. Un conflicto armado, sea que comience por una guerra civil en Venezuela o que sea mediante una intervención y un conflicto transnacional, puede generar escenarios que son imprevisibles, la destrucción no solamente de vidas humanas, sino de nuestra economía y la involución de nuestros países a un estadio de barbarie. Así que, sin más preámbulos, aquí están presentes varios de los congresistas de la bancada, pero también está presente el doctor Alirio Uribe, también están presentes Luciano Marín de la plataforma de Viva la Ciudadanía, y quisiéramos por favor que también ellos pudieran expresar sus posiciones frente a todas estas circunstancias. Muchas gracias por estar aquí presentes. Sí, muchísimas gracias por haber acudido. Yo tengo que hablar en nombre de las mujeres. Las mujeres damos la vida, la protegemos y estamos contra las guerras en cualquier parte del mundo. Por eso las encontramos pidiendo la paz en el continente asiático, en el africano, igual en los Estados Unidos, y también estamos en América Latina. No queremos la guerra, porque sabemos lo que eso representa. Vemos el dolor, fundamentalmente de nuestros niños, también de nuestras mujeres, haciéndole frente a los que quieren vivir del negocio de la venta de armas en el mundo. Y por eso tenemos que levantar la voz en estos momentos
en que a Colombia se le amenaza de tal manera. Yo creo que no solamente la guerra externa, es que aquí nos quieren condenar a 3 años y medio de guerra interna. Haber desconocido los protocolos que se han firmado con las FARC y decir que no los van a reconocer porque este gobierno no los firmó, es desconocerse en sí mismo. Es desconocer que el Ejecutivo hace parte del Estado. Y en ese sentido nosotros pensamos que hay una política errática con relación a la paz y que está muy firme con relación a la guerra. Por eso el llamamiento que hacemos las mujeres en este país es que, por favor, ni guerra externa ni guerra interna. Estaremos siempre defendiendo la paz, defendiendo nuestros hijos, nuestros nietos, pero también defendiendo el futuro y el futuro de este continente. Por último, quisiera decir, este continente está por fuera de cualquier armamento nuclear. Y no sé, me da mucha angustia porque el señor Trump acaba también de romper pues los acuerdos antinucleares que habían en el mundo. Y seguramente se está armando. ¿Se está armando para qué? ¿Para traernos de pronto las armas nucleares a nuestro país? Pues eso definitivamente no puede ser. Y las mujeres nos alzaremos en toda nuestra patria contra la guerra interna y contra la guerra externa. Bueno, muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Quiero insistir en que, en primer lugar, este es un mensaje no solo de los parlamentarios, sino que es un mensaje de expresiones importantes de la sociedad colombiana, organizaciones sociales, personalidades, que nos resistimos, como dijo Iván y como lo acaba de decir Aida, a que asistamos a un espectáculo sangriento que comprometa la soberanía del país en una agresión militar. La nación de los pueblos, que es un principio constitucional establecido en el artículo 9 de la Constitución Nacional, que indica que nuestra política exterior debe ser guiada por el criterio y por el principio de la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos. Y eso es lo que le estamos reclamando al presidente Duque en el día de hoy, en su reunión que tendrá el día de mañana con el presidente de Estados Unidos. Colombia no se puede prestar para violar la soberanía nacional y la autodeterminación de pueblos hermanos, como en este caso Venezuela, y más aún la política exterior de Colombia debería dirigirse a soluciones civilizadas en relación con la crisis de Venezuela, como lo vienen haciendo países como México y como Uruguay, con buena parte de los países de Europa y de la Unión Europea, en lo que se ha denominado el Grupo Internacional de Contacto, para intervenir de manera pacífica y diplomática en la situación venezolana. Yo quiero respaldar esta comunicación, no solo a título personal, sino también en nombre de la Alianza Verde, de la fuerza política que represento en el Congreso. Pero también lo quiero decir en calidad de vicepresidente de la Comisión Segunda del Senado, que se ocupa de estos temas de relaciones internacionales. Ocupo además ese rol en representación de la oposición, de la bancada alternativa. Y quisiera señalar un elemento que me parece importante. Todas estas decisiones que está tomando el presidente Duque lo está haciendo sin haber convocado, por ejemplo, la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, que es una comisión prevista constitucionalmente para discutir estas decisiones, que son decisiones que no solo comprometen a un gobierno, sino a un Estado, porque la política exterior de Colombia y de cualquier Estado democrático del mundo es una política de Estado. Y en esa comisión tienen asiento los expresidentes, todos los poderes públicos, todas las fuerzas políticas, incluidas las fuerzas de la oposición. Entonces, valdría la pena también aprovechar esta rueda de prensa para decirle al presidente de la República que suma y que cumpla la Constitución en relación con entender que la política exterior de Colombia es una política que respeta la soberanía, que respeta la autodeterminación de los pueblos y que es una política de Estado. Soy Cecilia Naranjo Botero, religiosa del Sagrado Corazón. Me conmueve tener que hablar hoy
en nombre de tantas personas, tantos mártires, tantos obispos, cuando nosotros empezamos a renovarnos en el Vaticano II, salió Golconda, los sacerdotes que hablaron, Monseñor Valencia, Monseñor Romero, Monseñor Gerard en Guatemala. Hemos pedido y suplicado que el modelo capitalista que arruina la moral, la vida, el medio ambiente, hay que acabarlo. Tenemos que empezar, y ya hemos empezado a construir un modelo alternativo, que primero que todo respete la creación. Mira lo que está pasando en Ituango. Que seamos verdaderamente cristianos. Y aquí hay muchas personas que quisieran nombrar, pero no, en nombre de ese grupo de cristianos queremos que esto no se vaya a realizar, porque es atizar la guerra. Muy buenos días a todos y todas. En esta comunicación que estamos dirigiendo en el día de hoy al presidente Duque, de alguna manera también es un llamado al conjunto de fuerzas sociales, políticas, incluso gremios económicos de este país, para que no nos dejemos imponer una agenda política a nivel nacional e internacional que quiere distanciarnos de una posibilidad cierta que abrimos con la firma reciente de los acuerdos de La Habana. Yo pienso que en este momento nos estamos jugando algo histórico y trascendental para nosotros como nación. Es una irresponsabilidad creer que prestarnos para desatar un conflicto de características internacionales en Venezuela no va a hacer que ese conflicto se extienda hasta el territorio colombiano. La frontera no es un muro infranqueable, es una construcción social, una línea imaginaria, y no tenemos dudas de que cualquier conflicto que se origine en dirección a agredir al pueblo venezolano no solamente va a terminar afectando al pueblo, a los venezolanos, sino también al pueblo colombiano y al conjunto de la región. Por eso nosotros, además de esta comunicación, queremos convocar al conjunto de fuerzas sociales, políticas, económicas de este país para que nos unamos e impidamos que se nos imponga esa agenda de política internacional al servicio de los intereses de los norteamericanos. Recientemente tuvimos la oportunidad de estar en una reunión en la frontera en Cúcuta y escuchamos de viva voz las preocupaciones incluso de los gremios económicos que son conscientes de lo que puede acarrear un conflicto de estas características. De manera que ese es el llamado y la urgencia de que todos los demócratas, los progresistas, todos aquellos que creemos profundamente en que nuestro destino no puede ser la guerra, nos unamos para impedir que se imponga esa agenda. Muchas gracias. Buenos días, un saludo para todos y todas las presentes. Mi nombre es Alirio Uribe Muñoz, estoy aquí con el compañero Luciano Sarín, somos voceros de la Plataformas de Derechos Humanos de la Alianza de Organizaciones Sociales, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, de la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, plataformas que aglutinan a más de 1.500 organizaciones en el país que trabajan por la defensa de la vida, por la defensa de los derechos humanos, del territorio, etc. Y nos hemos sumado a esta carta porque precisamente sabemos y hemos padecido y hemos vivido y hemos acompañado las secuelas del conflicto armado en Colombia. Es una irresponsabilidad total que el presidente Iván Duque comprometa al Estado colombiano en una intervención militar, en una aventura militar con Venezuela. Yo puedo aceptar que otros países que están lejos de Venezuela eventualmente puedan decir que hay que buscar cualquier salida. Ningún país tiene 3 millones de conciudadanos en Venezuela. Colombia tiene 3 millones de colombianos en Venezuela. Ningún país tiene en su territorio 1 millón de venezolanos. Colombia tiene 1 millón de venezolanos. Ningún país tiene 2.200 kilómetros de frontera compuestas por familias, que unos son colombianos y otros son venezolanos, papá, mamá, que son binacionales. Y por lo tanto, si hay una guerra con Venezuela, el teatro de operaciones militares va a ser en Colombia y en Venezuela. Siempre Maduro ha responsabilizado en su momento a Santos, ahora a Duque,
que desde Colombia se está agenciando una intervención militar en Venezuela. El día que haya una guerra convencional, los bombardeos no van a ser en Arauca ni van a ser en Cúcuta, van a ser en Bogotá. En una guerra convencional, como lo que pasó en Irak, como lo que ha pasado en Siria, pueden morir 1 millón de personas en pocos meses. Esto es una locura, pretender someter a Colombia y a Venezuela en un conflicto armado. Las bombas no van a caer en el territorio de los Estados Unidos. Las bombas van a caer en los puentes, en las refinerías, en las ciudades de Colombia y Venezuela. Entonces, rechazamos tajantemente que de manera alegre el presidente Iván Duque quiera meternos en una locura de una guerra convencional con Venezuela. Están armados, está Rusia, está China, son armas de guerra de una magnitud impresionante. Esto no va a ser un tema de combates en las fronteras, como mucha gente cree. Eso va a ser en puntos estratégicos. Aquí se pueden tumbar 3, 4 puentes de Colombia y el país queda totalmente incomunicado. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que luchar porque haya una solución democrática en Venezuela, porque haya un acuerdo, se convoque a elecciones, se haga lo que haya que hacer, pero sin una intervención militar donde el teatro de operaciones sea el territorio colombiano, como se van, por tierra, por mar, por aire, por donde sea. Y por lo tanto lo que queremos es que no vayan a morir ciudadanos colombianos ni en Colombia, ni en Venezuela, ni ciudadanos venezolanos en Venezuela, en Colombia. La población civil es la que siempre pone los muertos y por lo tanto el llamado es a un no a la guerra para una salida a Venezuela y que el presidente, que el canciller, que el embajador Pacho Santos, etcétera, no sigan agenciando ese discurso que vuelve a Colombia, a Bogotá, a todas las ciudades del país en un objetivo militar, en un eventual conflicto armado con Venezuela. Muchas gracias. Buenos días, Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT. Nosotros también quisimos expresar mediante esta comunicación nuestra solicitud al presidente Duque de no comprometer a Colombia en ninguna aventura de guerra, especialmente en la frontera con Venezuela. Creemos que esto es una situación calamitosa tanto para nuestros hermanos venezolanos como obviamente para el pueblo colombiano. Nosotros creemos en la soberanía de las naciones y de los pueblos. Hemos defendido siempre ese criterio desde nuestra posición institucional de la CUT y reclamamos al gobierno nacional que no vaya a cometer esa arbitrariedad y esa lo que sería una locura que después no tendría ninguna contención ya de lo que se ha expresado aquí. En nombre de la CUT obviamente reclamamos soberanía y autodeterminación de los pueblos y de las naciones y llamamos obviamente que en Venezuela haya una solución dialogada por métodos civilistas y democráticos, que es lo que reclamamos. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Rodríguez. Voy a presentarme como lo hizo el compañero Nicolás Maduro el día de su posesión. Soy un obrero, soy un sindicalista que cree en la vida. Por lo tanto decimos que a la guerra, que a la muerte, que al odio jamás daremos nada, que a la vida, que a la paz y que a la integración de los pueblos siempre daremos todo. Nuestras manos están vacías de tanto dar sin tener, pero las manos son nuestras para construir un proyecto de vida, un proyecto de paz con justicia social, un proyecto auténticamente democrático y participativo, un proyecto ético y un proyecto de amor. Y por eso convoco a esta mesa que está acá a que hagamos una convergencia para rescatar ese Estado secuestrado, ese Estado fallido, ese Estado capturado que ya no lo maneja una élite o una burguesía, sino una auténtica mafia. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Eugenia Mosquera Riascos, de una organización de víctimas, Comunidades Construyendo Paz en los Territorios Compas.
Para nosotros como organización de víctimas hemos vivido directamente el conflicto en nuestros territorios. Sabemos qué es estar en el conflicto. Por eso nos duele lo que puede pasar con Venezuela. Firmamos la cuenta por la carta con todas las otras organizaciones porque rechazamos cualquier acción militar que nuestro presidente, así lo llamamos porque es una locura, que quiera armar una guerra en un país vecino, ¿no? Además que es con consecuencias tanto para nuestros hermanos venezolanos, pero para nosotros también. Nosotros estamos en una construcción de paz, pero ¿qué paz es la que está buscando el presidente? Es seguir armando guerras en otros territorios, pero a la vez nosotros, ¿qué está pasando con la paz? O sea, vamos a seguir qué es lo que quiere el presidente realmente con nosotros que estamos habitando los territorios. Hago un llamado a las organizaciones de base, a las organizaciones de víctimas, a todos y a toda la sociedad colombiana, a que nos juntemos a decir que no queremos una intervención militar en Venezuela, y mucho menos que el presidente Duque siga haciéndole un juego a Estados Unidos, que realmente tiene la responsabilidad de lo que está pasando en Venezuela, que quiere es el interés económico, que es lo único que le importa y no le importa a la gente. Entonces, eso es como la invitación también a que, como víctimas que hemos vivido el conflicto, hagamos un llamado más fuerte y digamos no queremos más guerra en otro territorio ni en el nuestro. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación por acompañarnos, a las organizaciones, a nuestros compañeros del Congreso de la República. No voy a reiterar lo que aquí se ha dicho, pero dos elementos. Hay un itinerario, como lo señala nuestra carta, que muestra que hay una clara intención del gobierno colombiano de prohijar la intención de una intervención militar. Todos los 7 puntos que se señalan en la carta, los 6 puntos que se señalan en la carta muestran que hay una ruta intencional para prohijar esa intervención militar. Y en segundo lugar, le estamos exigiendo, como ustedes lo han hecho, al presidente Duque 2 compromisos. Uno, un no tajante a la intervención militar frente al pueblo venezolano, a nuestro pueblo hermano de Venezuela, y un también compromiso total con nuestra paz en este territorio. No queremos tener 2 guerras, una en Colombia que continúa, porque no hay un apoyo contundente al acuerdo de paz ni a la salida negociada con el ELN, y una provocación sistemática e intencional al pueblo venezolano. Y desde aquí también decir que nos hemos sumado muchos de nosotros y de nosotras a una carta que firmamos cerca de 800 intelectuales, académicos, organizaciones sociales, para apoyar el diálogo que se está adelantando en Uruguay, con el apoyo del gobierno mexicano, uruguayo, y con la presencia de la Unión Europea. Queremos una salida democrática al pueblo venezolano, y queremos también desde aquí expresar todo nuestro apoyo al momento tan difícil que vive el pueblo venezolano, pero que sabemos y exigimos que la salida sea en el marco de su soberanía democrática. Para Clúster Televisión, desde la plataforma informativa de Clúster Radio, en esta rueda de prensa en Congreso de la República. Un gusto saludarlo, Fernando Ballesteros, Bogotá, Colombia.